Yo quiero dar gracias a Dios por vosotros, que me ayudáis a tener una vida mejor. Que no tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con la riqueza espiritual que aportáis a mi vida. ¿Cómo estáis? Yo quiero dar gracias a Dios porque antes, cuando se reunía la familia de Maribel, además del que tiene el bar, faltaban los que tenían que ir a la iglesia. Ahora ya los que tienen que ir a la iglesia van a esas reuniones. Parece que no, pero oye, que haya que tener un bar para perderte eso, hay cosas que no se pueden perder. Y es algo que no elegimos nosotros, la familia, pero sí que Dios quiere, que la ha elegido Dios para nosotros y por eso hay que saber y aprender a disfrutarla. ¿Vale? Hay cosas que sí hemos elegido nosotros y otras que las ha elegido Dios por nosotros. La misma iglesia te prohíbe ir a otras reuniones. Sí, ese es el problema realmente. O sea, el problema no está en que tú no vayas, el problema es el loco que te dice y te obliga a que no vayas. Y es que los locos están más aquí que ahí. Lo que pasa es que eso no se dice, no va a ser que se entere la gente y suena mal. Pero la locura empieza más por aquí que por ahí. Así que ¿a quién tenéis que cuidar más en la congregación para que no nos volvamos locos? A los que estamos aquí. Porque si nosotros nos volvemos locos, terminamos todos fatal. Bueno, sabéis que estamos en el tema en la serie de los encuentros con Jesús. Y hoy quiero abordar un encuentro que, bueno, me ha llamado la atención esta semana. Y, bueno, lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 y 17. Y, por cierto, me ha gustado mucho la frase de Víctor, ¿eh? Del pez. El hijo del pez es. El hijo del pez, pececito es. Oh, qué manera más sencilla de decir. Bueno, al final no hay nada que haga sentir a un padre más orgulloso, ¿no? Que ver que sus hijos han aprendido de él lo mejor. Y nada que más frustre que también hayan aprendido lo peor. Pero bueno, a veces va todo junto, ¿no? Como pack. Pero que Dios nos haya invitado y nos invita a ser semejantes a Él, que es que si uno lee el Sermón del Monte y habla del amor a los enemigos, de no seáis como aquellos que solo saludan a aquellos que les saludan, ¿qué mérito tiene eso, no? Y dice, vosotros amad a aquellos que no os aman, para que seáis como vuestro el hijo de pez. Oye, hay que convertirlo en lema, ¿eh? Es increíble. Yo ya veía hasta una pancarta. El hijo del pez, pececito es. Y que pregunte, ¿no? Bueno, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 17, dice así. Algún tiempo después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de otra mucha gente, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cerca ya de la entrada del pueblo, una nutrida comitiva fúnebre del mismo pueblo llevaba a enterrar al hijo único de una madre que era viuda. El Señor, al verla, se sintió profundamente conmovido y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús exclamó, muchacho, te ordeno que te levantes. El muerto se levantó y comenzó a hablar. Impresionante, ¿eh? Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos los presentes se llenaron de temor y daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha salido de entre nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo. La noticia de lo sucedido se extendió por todo el territorio judío y las regiones de alrededor. Qué bonita experiencia, ¿no? Naín
era y es, porque todavía existe, es una pequeña aldea en el territorio de Galilea, que seguramente habría pasado inadvertida para todos nosotros si no se hubiese producido este acontecimiento. No hablaríamos de aquella aldea. El relato bíblico nos muestra la intención de Jesús desde el versículo primero que hemos leído. Jesús quiere ir a Naín. Y eso muestra que Jesús no era solamente, no predicaba y anunciaba el Evangelio en grandes ciudades, sino también en pequeñas aldeas como Naín. Con él iban sus discípulos y gente que les seguía. A la entrada del pueblo se encuentra un escenario de tragedia, de dolor, de sufrimiento. Una gran comitiva fúnebre va a enterrar al único hijo de una mujer que era viuda, o sea, un dramón. Un dramón en el sentido emocional, pero también un problema desde el punto de vista socioeconómico para esta mujer, que se quedaba absolutamente desprotegida, ¿no? Eso es lo que nos muestra el relato. Enseguida, el desgarrador lamento de esta mujer viuda que acompañaba a enterrar a su propio hijo, enseguida capta la atención de Jesús. Jesús entraba, ellos salían, y Jesús se siente atraído por el desgarro, por el dolor, por el lamento de esta mujer. Seguramente sabría que era viuda por el hecho de que las viudas tenían una forma de vestir y de conducirse en la vida, y desde el punto de vista social, bastante señalada. O sea, se podría ver y distinguir en la calle a una viuda entonces. Como ha pasado también en nuestro territorio. Cuando veías a una mujer llena de luto, estricto, riguroso, sin ningún decoro, sin ningún adorno, pues eso era una evidencia de luto y dolor y duelo. Entonces, es curioso porque dice la Biblia que Jesús, al ver a la mujer, se sintió profundamente conmovido. O sea, no solo vio a la mujer, sino que no solo la miró, sino que sintió también. Se identificó plenamente con el sentimiento de dolor, de desgarro, de sufrimiento de aquella mujer. Y de entonces le dice, no llores. Parece que es una cosa fácil de decir, ¿verdad? No llores. Las viudas, si no lo sabéis lo digo, pero las viudas eran identificadas ya, como he dicho, por su decoro, pero además Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, como el defensor de las viudas y de los huérfanos, el gran protector. El pueblo de Israel había adoptado un modelo de justicia social en el que el apoyo a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros eran una señal característica de su justicia social. La Iglesia del primer siglo atendía de forma preferente y prioritaria a las viudas. Recordar que aquel lío que se organizó en el capítulo 6, el resurgir de lo que hoy llamamos diáconos, fue algo improvisado, aunque por eso hoy muchos matan, pero fue algo improvisado en aquel entonces, y tuvo que ver con un problema en la atención de la Iglesia a las viudas, porque las viudas de los griegos se sentían discriminadas en el trato con respecto a las viudas judías. Entonces, a partir de ahí se organizan lo que llamamos diáconos, ¿no? Gente que va a estar pendiente de que primero los apóstoles se iban a dedicar a la predicación y de forma más determinante, y estos diáconos iban a ocupar más de la administración y también de la ayuda social en la Iglesia. Hasta el siglo III y IV de la Iglesia, las viudas se organizaban en un grupo de comunidad dentro de la Iglesia, y las viudas mayores lo que hacían era ayudar a las viudas más jóvenes. Y de esta manera eran todo un ejemplo, ¿no?, de apoyo y de ayuda a las mujeres. Luego, en
en el sínodo de la Odisea, ya el siglo IV, se dejó de hacer, no de hacer de ayuda a las viudas, pero sí de estar organizadas. Bueno, ahora mismo ya no sé si hay cosas de estas por ahí. Es verdad que todo ha ido cambiando, no sé si para bien o no, pero todo ha ido cambiando demasiado. La Iglesia se ocupaba de ellas especialmente. En este pasaje, la condición de desprotección se agudiza de esta mujer viuda, se agudiza con la pérdida de su único hijo. Y a mí lo que me ha llamado la atención de este pasaje es la mirada de Jesús. ¿Cómo mira Jesús a la gente? ¿Has parado a pensar alguna vez en eso? Dice que Jesús vio a la mujer y se sintió profundamente conmovido. Y no solo se sintió conmovido, sino que actuó en consecuencia. Le dijo, no llores, paró la comitiva y le dijo al niño, levántate, al joven, levántate. Y el joven se levantó, se puso a hablar, ocurrió el milagro de resurrección, ¿no? Se puso a hablar y Jesús, esto es otro gesto importante a destacar, se lo entrega ¿a quién? A su madre, le devuelve no solo a la vida, sino le devuelve a la familia, a su madre. Con lo cual eso está señalando que Jesús no quería lucirse con el milagro, ni quería que tampoco... Al final este joven luego moriría más tarde, seguro, ¿no? Porque no le hemos conocido a ninguno de nosotros. Pero era una respuesta a la madre, al corazón de la madre, al quebranto, al dolor, al sufrimiento de la madre. Sin lugar a dudas, la mirada de Jesús era completamente diferente. No es la primera vez. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud de ellos. ¿Y qué dice? Y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Y se quedó solo en una emoción, en un sentimiento de compasión? No, pasó a la acción. Una oveja sin pastor, alguien que está desorientado, necesita instrucción. Dice que empezó a enseñarles muchas cosas. Se hizo tarde y los discípulos dijeron, oye, termina ya que es tarde, que hay que ir a cenar, ¿sabes? Y bueno, sabéis que ahí hubo aquel milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y de los peces. Sin lugar a duda, la mirada de Jesús era una mirada diferente, una mirada que siente, una mirada que siente, una mirada comprometida. La mirada de Jesús a la viuda le llevó a sentirse profundamente comprometido con ella. Y yo me he llevado a preguntar, ¿cómo miro yo a mi prójimo? ¿Cuál es la mirada con la que yo miro a los demás? El término no llores nos muestra que Jesús no lleva bien el sufrimiento ajeno. Nos muestra el compromiso de Jesús por aliviar el dolor. Nos muestra su corazón compasivo identificándose con el que sufre, con el sufrimiento del prójimo. Y todo esto le lleva a mirar de otra manera, tratando de aliviar el dolor, el sufrimiento, y no infringiendo más dolor por el celo ignorante que a veces manifiestan algunos. Pero no solo se quedó en sentir esa compasión, sino que esa compasión le llevó a hacer un milagro. Un milagro que no deja de ser una señal, que apunta a algo o a alguien. Y en este caso, la señal apunta a Jesús y es la respuesta de Jesús a ese corazón dolido de una madre que ha perdido a su hijo. Por eso se lo devuelve. Vemos
y la Biblia así lo escribe, ¿no? Le devolvió a su hijo. Lo devolvió a la vida y lo devolvió a su madre. Un milagro que daba respuesta a una necesidad y que es la respuesta de Jesús al dolor y al sufrimiento humano. Y que es, como milagro, una señal que nos revela el corazón de Cristo frente al sufrimiento y el dolor de la humanidad. Y todo esto brota de una mirada diferente. Hay dos mensajes en esta historia. Un primer mensaje nos relaciona directamente con la viuda. Un primer mensaje nos relaciona con la condición de esa mujer que había perdido a su marido y ahora a su único hijo. Es interesante, ¿no? Ver cómo responde Jesús ante el sufrimiento. Puede ser que nosotros, no sé si a lo mejor no estamos pasando una situación difícil como la de la mujer. Yo sé que ahora en el mundo occidental donde estamos, somos tan caprichosos, tenemos tanto de todo, que oye, hacer drama de cualquier cosa nos mola. Es que esto nos gusta ser el centro del mundo de alguna manera, aunque sea como víctima. Pero sinceramente, esto era un problema real. Y a lo mejor muchos de nosotros nos cuesta identificarnos con la vida porque no estamos en una tragedia como la que ella estaba viviendo. Pero puede ser que a nuestra manera estemos viviendo por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. Este mensaje, esta experiencia, nos llena de esperanza y de consuelo al ver a Jesús interviniendo, respondiendo al sufrimiento y el dolor de esta mujer. Porque Jesús tiene el poder para cambiarlo absolutamente. Así que ese es un primer mensaje. Frente a la desesperanza, por difícil que sea la situación, frente al fatalismo, estamos viendo la compasión, el amor de Dios en Cristo Jesús, y esto nos llena de esperanza y de consuelo. ¿Por qué? Porque el Dios cristiano es el único Dios que se ha hecho hombre. Hay textos a mí que me llaman la atención. Fíjate, Hebreos capítulo 4, vamos a leerlo como si no lo supiéramos, ¿vale? Es muy difícil. Como si nos lo contaran por primera vez. Es sumamente difícil. Quizás es que en mi pereza últimamente leo menos y a lo mejor descubro que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Y me acerco a la Biblia como alguien que quiere conocerla de primera vez, ¿no? Dice, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Oye tú, cuando hablamos del sumo sacerdote, el poder del sumo sacerdote era como el poder que le hemos dado a los pastores en las iglesias de hoy, ¿vale? Mucho más. Él determinaba el impuro, el que era impuro, el que era bueno, el que era malo, el que era justo, el que era injusto. El poder del sacerdote sobre la moral del pueblo era brutal. Era el intermediario entre, ni más ni menos, entre Dios y los hombres. Bueno, pues nosotros tenemos un sumo sacerdote que es incapaz, que no es incapaz, perdón, un incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades. Dios no puede Dios se compadece de nosotros. Le es imposible no comprenderte, no compadecerse de ti, de tu debilidad. ¿Por qué? Porque ha experimentado todo lo que nosotros podemos experimentar, pero
sin necesidad de pecar. Porque participó de carne y de sangre como nosotros, y esa participación de carne y de sangre le hizo semejante a nosotros, porque si no, no podría ser un sacerdote compasivo y fiel. Como decía el apóstol Pablo en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos constituidos justos en él. Impresionante. Para mí es impresionante que Dios me trate así. Y me trata así porque es incapaz de tratarme de otra manera. Eso es lo más importante de todo esto. Es que Dios es incapaz de no compadecerse. Porque sabe, ha estado en tu piel, ha estado en mi piel, ha estado en tu calzado, ha andado con tu calzado. Sabe de qué pie cojeamos y sabe las razones por las que cojeamos. Nos conoce mejor que nosotros mismos. No necesita que nadie le hable de nosotros. No, por tanto, el cotilleo no lo necesita. Él conoce cómo somos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y aun sabiendo quién somos y cómo somos, es incapaz de no compadecerse de nosotros. Bueno, quizás nos hace falta aprender un poquito de nuestro Padre. Hijo de pez, no sé por qué nos cuesta tanto entender al otro, compadecernos de los demás. Siempre vamos a... ¿No me estará engañando? También nos han engañado tantas veces, ¿no? Cuando hay un segundo mensaje, y es el último, bueno, con lo que cerraré. Y el segundo mensaje tiene que ver con todos aquellos que hemos decidido o que nos consideramos seguidores de Jesús. El hijo del pez. Y tiene que ver con la manera en la que nosotros miramos al otro. ¿Cómo miramos al otro y cómo respondemos al dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes? Nos hemos acostumbrado, porque es que en la tele, siempre a la hora de comer, nos sacan los anuncios, las grandes multinacionales de la miseria humana, nos sacan los anuncios del hambre, de la enfermedad, que viven los niños en no sé dónde. Claro, luego miras en el objeto, miras dónde están establecidos estas grandes multinacionales y las ves que tienen unos edificios que digo, es que mantener esto tiene que costar una pasta, ¿no? Y la pregunta siguiente es, ¿cuánto llega a ese niño que me han enseñado en la tele? Es verdad que si no hubiese gente que está allí y que hace estas cosas, pues no nos enteraríamos de lo que está pasando. Y eso es de agradecer. Pero montar una multinacional de la miseria, de la condición miserable del ser humano y de la pobreza y tal, me parece un acto de sinvergonzonería brutal. Pues como montar una fundación para eludir un pago a Hacienda en vez de para un fin social. Así. Hay que decirlo, no pasa nada. Ya está bien de sufrirlo en silencio. Y algunas incluso tienen el calificativo de cristiana. Ya te mueres. Que se creen que con eso ya le ponen el sello de calidad, de diferenciación. Pero siguen consumiendo las mismas cosas y teniendo los mismos valores. Cuando miramos a los demás, ¿qué vemos? Cuando miras y ves a alguien que no tiene que comer, cosas prácticas, ¿qué sientes? ¿Qué haces? Aquí no vamos a hacer competición de quién es mejor y quién es peor, porque
En un hospital no me imagino a los enfermos compitiendo para ver quién está más enfermo. ¿Tú te lo imaginas? Yo me imagino en un hospital algún visitante que de vez en cuando va y presume de estar sano. Eso sí. Pero a los enfermos compitiendo para ver quién es más enfermo, no me lo puedo imaginar. Bueno, en la iglesia no es un sitio para presumir porque todos somos pecadores y todos tenemos esa conciencia de, ¿no? Entonces es el mejor sitio para evitar la competencia. ¿Quién es mejor y quién es peor? No hacemos esta pregunta para eso, hacemos una pregunta para llamar nuestra atención. Cuando miras y ves a alguien que no tiene que comer, ¿qué sientes? ¿Qué miras? ¿Qué ves? ¿Y qué hacemos? Cuando miras a una mujer, ¿qué ves? ¿Qué haces? Seguramente que los hombres, que somos muy hombres, cuando miramos a una mujer lo que menos vemos es a una víctima de nuestro dominio. Hasta tal punto perdemos de vista eso que la valoramos. ¡Qué buena está! Como si fuese una pieza de museo, ¿me entiendes? Yo no digo vamos a ver, no voy a hacer un culto a lo feo, pero desde luego tenemos que revisar nuestra manera de mirar, de mirarnos unos a otros. Y cuando vemos a una mujer, pues lo que menos pensamos seguramente es que por el hecho de ser mujer, algunas de ellas hasta las matan. O lo que menos pensamos es que por el hecho de ser mujer, teniendo un mismo puesto, una misma posición en una empresa, hay una brecha de salarial, una diferencia salarial de un 30%. O pensamos que por el hecho de ser mujer es la que tiene que ocuparse de la casa de los niños y de los mayores, mis padres, los suyos, y de los de al lado, en un momento de dependencia. Pero no vemos eso, porque si no, no la desearíamos. Vemos otra cosa, un objeto, algo que está creado para nuestra satisfacción. Puede pasar al revés también, porque ya la cosa va cambiando. Pero, ¿cómo miramos? Esa es la clave de todo el tinglado que estoy montando esta mañana. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? ¿O cómo miramos cuando vemos a esos miles y millones de niños que están siendo explotados en el mundo? Y que el objeto de esa explotación es una sobreproducción. ¿Sí o no? ¿Cómo miramos? Podemos decir, ¿cómo miramos a esos niños que están siendo explotados para luego yo mirarme en el espejo y decir, ole, qué guapo estoy, qué bien me queda este conjunto y qué listo soy que lo he comprado más barato que ninguno? Esa es la clave de todo el tinglado ¿sabes? Esa economía low cost que nos creemos desde Occidente con el derecho de pagar menos por productos que lo único que están haciendo es que el precio de tu ropa lo está pagando en modo de esclavitud otro tipo de personas. Y algunos diremos, claro, pero si es que si no hacen eso, no van a tener recursos para otra cosa. También es verdad que es una forma de que haya algún tipo de ingreso, pero sin derechos. ¿Tú trabajarías sin derechos? ¿Qué hemos hecho nosotros para haber caído en esta parte del mundo? A ver, ¿alguien ha hecho un test o un examen para haber caído en esta parte del mundo? Es que yo caí así. Además, con 5 kilos 100 gramos nací. Así me he quedado. Con 5 kilos 100 gramos, imagínate mi pobre madre cómo no la voy a querer. La voy a cantar esa del Real Madrid, de cómo no te voy a querer, después de parir a 5 kilos 100 gramos de niño. Si es que yo no he hecho nada por caer aquí.
pero me creo con todo el derecho del mundo para decidir cómo tienen que vivir y trabajar allí. ¿Eso cómo se vive? ¿Eso cómo se justifica? No lo toméis nada personal, pero yo creo que estas cosas hay que hablarlas como cristianos y que son argumentos que sí tenemos que tener en consideración. ¿Cómo miramos a las cosas? ¿Cómo miramos? O cuando miras a un inmigrante que está trabajando en un trabajo, por llamarlo de alguna manera, por identificarlo de alguna manera. Un trabajo que para que pueda llegar a un inmigrante han tenido que despreciar 3 nacionales, según el SEPE. Pero no nos paramos a pensar en los 3 nacionales que están cobrando cualquier tipo de ayuda o trabajando en negro. No, porque yo soy tan nacional que me identifico con el nacional que roba. No, hay que tener miedo y preocupación por el inmigrante que está siendo explotado. Qué poca vergüenza tenemos tú. No nos podemos llamar cristianos. Es que la gente se llama cristiano. Occidente se constituye como un pueblo cristiano en sus raíces que tiene unos comportamientos anticristianos. Por eso, el hijo del pez. ¿Y por qué a veces nos sentimos tan mal en el agua? Porque no somos pececitos. Por eso el agua nos sienta tan mal. Por eso cuando hay que hablar del cristianismo de verdad, nos sentimos que es que me ahoga, es que es un mundo lleno de exigencias, pero que nadie te va a exigir nada, muchacho. Nadie. Pero es así. ¿Y qué me dices ya para, como se está grabando y ya hay que decirlo todo? ¿Y qué me dices ya cuando miramos a alguien que no tiene la orientación sexual que nosotros decimos y que para nosotros es sacrosanta? Mira, yo he estado buscando en la Biblia la bienaventuranza que diga bienaventurado el heterosexual porque de él es el reino de los cielos. No la he encontrado. ¿Qué me dices cuando miras a una persona que tiene una orientación sexual diferente, que se le excluye por su orientación sexual, que se le rechaza, que se le ridiculiza, que se le llega a insultar y que se le llega incluso a golpear? ¿Cómo le miras? ¿Qué ves y qué haces? Después de que le han dado la paliza, vas tú y le lees 1 de Corintios. Ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. O sea, yo le leería Juan 3:16 y luego ya hablaríamos de lo demás. No me declaro, no estoy aprobando ninguna conducta, porque tampoco apruebo la inmoralidad sexual en el hiper o en la hiper heterosexual. No, porque la condición de tu orientación sexual no es la que determina tu salvación, es tu relación personal con Jesús. Y si hay alguna manera de cambiar mi condición pecadora, solo hay una, y es Jesús. Y si yo no miro como Jesús le miraría, con ojos de compasión, sintiendo un profundo dolor cuando a alguien le menosprecian por su condición sexual, ¿cómo voy a hacer algo por él? Pero claro, ¿cómo no voy a predicar esto? Es que si digo esto me van a llamar amigo de los homosexuales. Pues sí, soy amigo de homosexuales aunque no esté de acuerdo con su práctica sexual. Sí, puedo serlo, quiero serlo, me da la gana serlo. Es que como estás grabando me emociono y todo. Quiero serlo, porque yo creo que Jesús también lo haría.
¿O crees que para Jesús fue cómodo tocar al leproso? ¿O crees que para Jesús fue cómodo irse a cenar con los publicanos? ¿O crees que para Jesús fue cómodo relacionarse con prostitutas entre sus seguidoras? Pero que no es lo que es cómodo o incómodo para mí. Es que de tal manera amó Dios al mundo, que el mundo no solo eres tú ni soy yo, al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, todo aquel, ¿dónde está? ¿A quién excluye? Todo aquel. Ay, qué agotamiento tú. Así podríamos seguir evidenciando cantidad de prejuicios que tenemos y que alimentan nuestros miedos y nuestro fundamentalismo, nuestro celo moralizador, fundamentalista e hipócrita, porque muchas veces colamos el mosquito y tragamos el camello. Obviamos el sufrimiento y el dolor de aquellas personas que no coinciden con nuestras ideas, con nuestra moral, con nuestra forma de entender e interpretar la vida. Hay gente que está sufriendo y a lo mejor tiene una orientación sexual distinta a la nuestra. ¿Por qué no vamos a sentir compasión e identificarnos con su dolor? Al margen de que aprobemos o no aprobemos su práctica. Hijo de pez, pececito es. Y el pez hace salir el sol sobre... y llueve sobre justos e injustos. Vale, yo he llegado a creer que algunos tenemos un paraguas en el que nos podemos sentir no solo privilegiados y protegidos, sino con capacidad de juzgar al resto del mundo. Pero creo que aquí no es ese. Yo ya voy a concluir, de verdad. Después de ver esto, yo entiendo más el texto de Jesús. Acompañadme en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, que dice: los ojos son la lámpara para el cuerpo. Si tus ojos son sanos y buenos, todo en ti es luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo en ti es oscuridad. Y si lo que en ti debiera ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra será tu propia oscuridad? ¿Cómo miramos y qué sentimos por aquellos que sufren o padecen dolor, independientemente del origen, de la raza, del color, del credo, de la orientación sexual, del género? Independientemente de todo eso, ¿cómo miramos a nuestro prójimo? Hay un texto que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, que dice: lo mismo que Moisés, no, 14 al 16, Evangelio de Juan 3, 14 al 16, termina con el texto maravilloso que os he citado antes. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo en el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que nos dio, que no dudó en entregarnos a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga la vida eterna. ¿Y sabéis por qué dijo que el Hijo del Hombre se ha levantado? Porque los judíos sabían que hubo un episodio en la historia de los judíos, que fue que cuando fueron desobedientes durante su peregrinaje en el desierto para conquistar la tierra que Dios les había prometido, Dios en su juicio envió serpientes ardientes que les mordían y morían. Murieron un montón de ellos, pero Dios también les dio un remedio, y es que construyó una serpiente de bronce que fue levantada en lo alto del pueblo, de entre el pueblo, y dice que todo aquel que miraba a esa serpiente de bronce, aunque hubiese sido mordido por la serpiente ardiente, era sanado. Igual que pasó en aquel episodio que todo el que miraba a aquella serpiente era sanado, todo el que mira a Jesús en la cruz, sabiendo que Él murió por nosotros y por nuestros pecados, también es sanado hoy.
Esa es la analogía con la que Jesús dice que el Hijo del Hombre, por eso dice que el Hijo del Hombre será levantado, al igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel, y oye, todo aquel es todo aquel, y en todo aquel seguramente que hay muchos que no nos caen bien, pero es todo aquel. Y en el todo aquel seguramente que hay muchos con los que no coincidimos, oye, que a lo mejor incluso votan otro partido, tú. ¿Y qué? Pues es para todo aquel, porque ¿qué nos une, tú? ¿Qué nos une? Yo no conozco ninguna idea que sea tan potente para unir a la humanidad que Cristo mismo. En Él somos uno, y en Él somos uno a pesar de la diversidad de cada uno de nosotros. Que podemos llegar a pensar de forma diferente y, sin embargo, reconocernos en Cristo como uno en Él. Amén. Bueno, la Iglesia debe de mirar con un corazón compasivo. Y con un corazón compasivo, cuando tienes un corazón compasivo, tienes un corazón comprometido. Y nuestro compromiso con el que sufre tiene que ser como el que tuvo Cristo. El ejemplo de Jesús devolviéndole al Hijo. Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, es comprensible, pero creemos en un Dios todopoderoso. Pero esa imagen de Jesús devolviéndole al Hijo perdido a la Madre muestra el compromiso de Cristo con aquel que sufre. Nosotros deberíamos luchar por devolver tantas cosas a la gente: la dignidad de persona, la dignidad de ser humano, la libertad de ser un hijo de Dios. Hay tantas cosas que podemos ofrecer a este mundo caído. Yo con esto quiero terminar y animaros a mirar con otros ojos. Yo te animo a que, como si eres capaz de mirar con otros ojos, ya verás cómo todo cambiará dentro de ti. Porque, como dijo Jesús, cuidado cómo miras, porque como miras no habla de lo que ves, habla de ti mismo. Porque si los ojos son la lámpara del cuerpo, puede ser que lo que haya en ti sea luz o sea tinieblas. Lo que miras, en lo que te fijas, en lo que pones tu mirada y como miras al semejante, no habla del otro, está hablando de ti mismo. Amén. Vamos a orar.